Estamos con el ingeniero José Chamache Chong, presidente del Gremio Nacional de la Industria Gráfica. Coméntenos en qué año se fundó el Gremio de la Industria Gráfica. El Gremio Nacional de la Industria Gráfica se funda a finales del 2020 y principios del 2021. ¿Y quiénes están involucrados en el gremio? En el gremio estamos involucrados toda persona que es un profesional o que está inmerso dentro de la industria gráfica. A nivel de segmentos tenemos la preprensa, prensa en todas sus diferentes categorías y postprensa, pero también está también la parte creativa, que son los diseñadores gráficos. ¿Y cuáles los objetivos que persigue el gremio? Los objetivos que persigue el gremio son muy claros, ¿no? Primero, defender este factor manufacturero en el sentido de que se realicen acciones tanto con el Estado, con las entidades gubernamentales y no gubernamentales a favor del gremio, porque el gremio y la industria gráfica en sí, porque en sí nosotros tan solo representamos a la industria gráfica, pues estamos pasando por una situación difícil. ¿Cuál es la situación actual del gremio? Bien, contestando esa pregunta, el gremio gráfico, y hablamos de la industria gráfica, está pasando por una situación complicada, difícil, caótica, porque recuerda que venimos de una situación proveniente de la pandemia, pero antes de la pandemia tuvimos otro escenario muy complicado, que es en Lima. Los gráficos estábamos ubicados en ciertas zonas, como por ejemplo Girón Ica, Girón Huancavelica, Girón Cayoma, y ya se había, con los años, era, digamos, un segmento muy identificado. Lamentablemente, por algunos malos políticos, nos empujaron a que los gráficos saliéramos de allí y que ahora los gráficos estén en lugares, en galerías que no fueron diseñados o diseñadas estas galerías exclusivamente para gráficos. Por ejemplo, Unicentro fue una galería que está diseñado para calzado, ropa, pero no para gráficos, por citar un ejemplo, ¿no? Entonces, los gráficos estuvieron, digamos, envueltos en este escenario. Entonces, tanto la pandemia como ya lo que he mencionado han catapultado a un escenario difícil y complicado, hablando económicamente. Es decir, todavía los gráficos no se recuperan de estos dos hechos. Sí, pues ahora más que se está digitalizando todo, ¿no? Claro, digamos, aquí hay que entender algo, ¿no? Digamos, el papel y la impresión siempre va a existir. No podemos quitar la industria de la impresión. Lo que puede cambiar es la forma. De repente ya no se usa el papel, de repente ahora se imprima en otro sustrato, pero la impresión siempre va a perdurar. Ahora, la digitalización es algo muy bueno, coherente, correcto, pero digamos, hay diferentes mercados a nivel internacional. Por ejemplo, si hablamos de Europa, la digitalización es, digamos, en un porcentaje bastante alto. Pero si hablamos de América Latina, la digitalización todavía está en pañales, ¿no? Entonces, pero aún así, aunque imaginariamente todo el mundo se digitalice, la impresión siempre va a existir. No solamente cuando hablamos de impresión nos referimos a libros. Por ejemplo, en una fiesta patria, 28 de julio, hablando en concreto del Perú, Navidad, lo que a nosotros nos gusta tanto, el panetón. ¿El panetón en qué viene? En una bolsa. ¿En qué viene? En una caja, ¿verdad? ¿En qué viene? En una lata. Los tres escenarios es impresión. Impresión en plástico, flexografía, impresión en papel, en cartón, offset, impresión en metal, que es un tipo de impresión donde se imprime en hojalata, se imprime en este sustrato que es metálico. Pero en los tres casos hay impresión, por lo tanto la impresión nunca va a dejar de existir, lo que cambia tan solo es el sustrato. ¿Y están involucrados todos? Casi 200.000 gráficos a nivel nacional, es decir, personas involucradas dentro de la industria gráfica, en todos los escenarios. De hecho, representamos el 2% del Producto Bruto Interno, del PBI. Ahora, si hablamos en concreto de una galería, solo en Unicentro se bordean
las 800 o más de 1000 imprentas pequeñitas, para citar solo un ejemplo aproximado. Uno de los temas que quisiera agregar es que el Ministerio de la Producción debe apoyar a la industria gráfica, ¿no? El actual ministro de Educación, cuando fuimos a verlo en alguna oportunidad, cuando dijimos que se había presupuesto al ministro de Educación para que dé a los gráficos, él nos dijo en aquella ocasión, en aquella oportunidad, nos dijo de que no se podía, ¿no? De que había tanta traba que no se podía hacer o dar un trabajo para los gráficos. Si hablamos con el actual ministro de Producción, ¿no? Le he mandado una carta hace más de 3 meses y no me responde. Entonces, yo creo que yo como presidente del Gremio Nacional de Industria Gráfica, yo no tengo nada a título personal contra nadie. Yo tan solo soy la voz de este sector que es la industria que me ha visto nacer y en la cual represento, ¿no? Somos varios gremios gráficos, ¿ya? De las cuales nuestro gremio, pues con recursos propios, estamos haciendo lo que el Estado debería hacer. Es por eso que este punto adicional es un pedido a que realmente el Estado y sus funcionarios pueda hacer algo realmente de verdad por la industria gráfica, porque nosotros estamos haciendo el papel de ellos, ¿no? Estamos capacitando cuando en realidad debería de ser el Ministerio de la Producción quien genere mecanismos de capacitación junto con INACAL, ¿no? Que es el Instituto de la Calidad. Entonces hay muchas cosas que están trabadas y esto tan solo es decisión política. Esto es tan solo querer hacer las cosas, ¿no? Eso es lo que quería agregar. O sea, ¿puede mandar usted un mensaje al Estado para que...? Por supuesto, ministros que nos gobiernan actualmente, de todas las esferas, de todos los ministerios, y especialmente ministro de la Producción, yo le mandé una carta hace más de 2 meses y hasta ahora usted no me responde, en la cual le decía que había hablado con la anterior ministra de la Producción, la señora Ana María Choquehuanca, donde habíamos tratado 3 puntos. 1, el rescate financiero. 2, la certificación ISO, la 12647 y las compras Mi Perú. Yo me estoy enterando por otros medios de que a los gráficos no han sido considerados, ¿no? Y encima, y los pocos gráficos que han sido considerados, les están pidiendo una serie de requisitos técnicos, entre ellas una certificación que desde un primer momento yo junto con la anterior ministra de la Producción le dije bien claro, el primer paso es la certificación, el primer paso es la ISO 12647. ¿Por qué? Porque esto le va a abrir puertas a los gráficos, no solamente al mercado nacional. Recuerde usted, ministro de la Producción, que tenemos 2 mercados, un mercado privado y un mercado estatal. Y el mercado privado se subdivide a su vez en lo interno, la interacción entre las empresas, pero también hay un mercado internacional. Entonces, con esta certificación se abren las puertas para que los gráficos puedan vender al extranjero, porque al estar certificados pueden hacerle servicios a México, a Colombia, a Brasil o a Egipto o a China. Pero si no tenemos esta certificación, los gráficos tan solo están peleando el día a día simplemente por tener un poquito de producción, donde el único elemento para competir es competir por precio. Y usted bien sabe, como ministro de Producción, que tal razonamiento conduce simplemente a este sector manufacturero a un acantilado que se llama quebrar. Así que yo ruego a Dios, ruego al país, pero sobre todo apelo a su buen juicio, a que realmente las propuestas que el Gremio Nacional de la Industria Gráfica que le puso sobre el escritorio a la anterior ministra de la Producción se haga posible. Así que muchísimas gracias y gracias a la revista Exportar por esta entrevista.